Vamos a seguir trabajando hoy todo el rato también con dominio de integridad. Es decir, vamos a considerar un anillo que va a ser A más por, pero que ese anillo va a tener esas propiedades especiales. Es decir, que queremos que sea dominio de integridad. Y recordemos que esas propiedades adicionales que tiene nuestro dominio de integridad es que el producto por que tenemos es conmutativo, tiene elemento neutro y además en el anillo A no hay divisores de cero. Ya hemos estudiado también un concepto de dividir o de ser en múltiplos. Es decir, además, recordemos que nuestro X divide a Y sí que era lo que tenía que ocurrir. Para definir esa división necesitamos que el X fuese distinto de cero, ¿verdad? Pero si existía un cierto elemento que pusimos normalmente A de nuestro conjunto A, tal que podríamos expresar el elemento Y como A por X. Que esto también lo podríamos entender como, decíamos también que Y era múltiplo de nuestro elemento X, ¿verdad? Y aunque esta es la notación, hay un abuso de notación que podemos realizar. Es decir, en ocasiones podemos realizar el siguiente abuso de notación. Simplemente por comodidad a la hora de escribir. Donde si yo puedo expresar mi elemento Y como A por X, esto a lo mejor es más coñazo de escribir. Lo que es más sencillo es decir justamente que mi elemento A me gustaría expresarlo como el Y entre el X, ¿verdad? Ojo, este es el abuso de notación. El escribirlo de verdad como si estuviésemos dividiendo, porque no hay una división definida, no hay un cociente. Lo que pasa es que la división significa escribir toda esta frase. Ya, bueno, si al final lo estamos entendiendo de este modo, podemos hacer ese abuso de ponerlo como si fuese una fracción habitualmente, ¿vale? Entonces, ya con esta notación y con estos dominios de entidad lo que vamos a trabajar, vamos a definir dos conceptos con los que vamos a estar trabajando hoy todo el rato, que es el concepto de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Es decir, en nuestra definición vamos a trabajar con elementos no nulos para poder dividir sin problema. Entonces, sean, cogemos un elemento X y un elemento Y que sean no nulos. Todo el rato vamos a estar en nuestro dominio de integridad, ¿vale? Y vamos a coger un elemento Z que no nos importa que pueda ser cero en alguna ocasión. Entonces, decimos que, por un lado, el elemento Z es un máximo común divisor de X e Y si tienen que pasar tres cosas. La primera cosa que tiene que ocurrir
es que, bueno, para que sea un divisor, el elemento z tiene que dividir al elemento x, ¿vale? También, como quiero que sea un divisor de y, pues tiene sentido que el elemento z también divida al elemento y. La parte de que sea el máximo común divisor es la tercera propiedad que aparece aquí. Y es que si tenemos otro divisor, es decir, si z tilde es otro divisor, podemos decir común de x e y, entonces este nuevo divisor común z tilde tiene que dividir al z que ya teníamos. ¿Vale? Es decir, el z es el más grande en el sentido de que cualquier otro que divida a x y a y también lo divide a él. ¿Vale? Y del mismo modo tenemos nuestro concepto de mínimo común múltiplo. Es decir, podemos decir que z es un mínimo común múltiplo de x e y si. ¿Qué necesitamos? Para que sea un múltiplo, podemos decirlo o bien z un múltiplo de x o x es un divisor de z. Del mismo modo, y también tiene que ser un divisor de z o z un múltiplo de x. Lo podemos leer de los dos modos. Y por último, la parte de que sea el mínimo es que si hay otro z tilde y este es otro múltiplo, podemos hablar también de común de x e y. Si queremos que nuestro z sea el más chico, entonces ahora ocurre el comportamiento contrario. Es que el z que nosotros tenemos tiene que dividir al z tilde, que es múltiplo tanto de x como de y. Bien, hasta aquí. Estos son nuestros dos conceptos de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo. Lo que queremos estudiar ahora es las relaciones que existen entre este máximo común divisor y mínimo común múltiplo en general. Una primera observación que podemos hacer con nuestro criterio de o caracterizaciones de la divisibilidad que hemos visto mediante ideales principales es estudiar precisamente el comportamiento que tienen estos máximos común divisores. Es decir, si z y z tilde perteneciente a nuestro anillo A son dos máximos comunes o divisores, bueno, máximos comunes divisores de unos elementos x y pertenecientes a no nulos, entonces deben cumplir o verificar que por ser z el máximo común divisor y z tilde otro divisor, entonces el z tilde tiene que dividir a nuestro elemento z. Pero por ser el z tilde un máximo común divisor y el z otro distinto, el z tiene que dividir al z tilde. Lo cual significa que el ideal de uno está contenido en el otro y viceversa. Por lo tanto, eso nos está implicando que los ideales principales que generan el z y el z tilde son exactamente iguales. Lo cual significa que si estos dos ideales son exactamente iguales, entonces los elementos se diferencian únicamente por unidades.
¿Eso qué significa? Que podemos entender que ese máximo común divisor es único, salvo que pueda ser un múltiplo de una unidad, ¿vale? Por lo tanto, como tenemos esa especie de unicidad, podemos usar la siguiente notación para hacer referencia al máximo común divisor. Que sería, pues podemos poner z y ahora ponemos igual a m, pone aquí una notación, mcd de xy. O si quieres, pues pone también z tilde que sea igual al máximo común divisor de xy. Porque esencialmente hay un único máximo común divisor salvo producto por estas unidades. ¿De acuerdo? Del mismo modo, podemos utilizar una notación para el mínimo común múltiplo. Es decir, otra nota. De forma análoga, podemos denotar el mínimo común múltiplo de xy mediante, ponemos un z, que sería nuestro mínimo común múltiplo, y vamos a escribir mcm de xy simplemente. No solo eso, sino que en cierto modo existen caracterizaciones del comportamiento que tienen tanto ese mínimo común múltiplo como el máximo común divisor. Es decir, además, podemos caracterizarlos del siguiente modo. De los dos, el que tiene un mejor comportamiento en general es el mínimo común múltiplo, es decir, z es el mínimo común múltiplo de dos elementos x e y, si y solo si, ¿qué tiene que cumplir el z? Hemos dicho que para que fuese un mínimo común múltiplo, x tiene que ser un divisor de z, ¿verdad? Y al mismo tiempo, el y tiene que ser un divisor del z. Y los divisores los hemos caracterizado también mediante los ideales principales. Pues la relación que queremos es que si yo cojo todos los elementos, todos esos múltiplos del z, y cojo todos los múltiplos del x y los del y, queremos que el z sea al mismo tiempo múltiplo de x y múltiplo de y. Por lo tanto, que esté al mismo tiempo en este ideal que genera el x y el elemento y. Es decir, que estos dos ideales principales tienen que ser el mismo. El problema que tenemos con el máximo común divisor es que el máximo común divisor no siempre tiene por qué existir. No pensemos a lo mejor en los números enteros que dicen, no, es que siempre tienes el 1, mínimo el 1 va a dividir. Ya, es que a lo mejor tenemos conjuntos más abstractos en los que no tiene que haber un elemento que divida a los mismos pares de elementos, como tenemos esa unidad. Entonces hay que tener cuidado. Lo cual significa que para caracterizar que nuestro z sea el máximo común divisor de un elemento x y un elemento y, no obtenemos esta caracterización exactamente inmediata de igualdad con el ideal principal, sino que tenemos una relación de contención, es decir, el ideal principal de x con el ideal principal de y va a ser un subconjunto del ideal principal de z. Pero este ideal principal de z no tiene que ser igual al de x más el de y, sino que va a estar dentro
de la intersección de todos esos ideales y que sea un ideal principal donde cogemos las intersecciones de esos ideales y de modo que el ideal de X más el ideal de Y estén contenidos en ese I mayúscula. El problema es que no tengo aquí exactamente una igualdad. Precisamente esto se debe a que el máximo común divisor de X e Y no tiene por qué existir en general. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de establecer relaciones entre el comportamiento de esos máximos comunes divisores y mínimos común múltiplos. Primer resultado que podemos establecer es la relación o caracterización cuando sí que existe ese mínimo común múltiplo con respecto al máximo común divisor. Es decir, primer resultado, primer lema. Vamos a poner aquí nuestros elementos. Aquí vamos a coger nuestros elementos X, Y que estén en nuestro dominio de integridad A asterisco. Entonces, si tenemos nuestro Z que sea el mínimo común múltiplo de X e Y, entonces el elemento, vamos a llamarlo T, que sería como Z es el mínimo común múltiplo, Z es un múltiplo de X y Z es un múltiplo de Y, lo cual significa que en particular Z es un múltiplo tanto de X como de Y, es decir, es un múltiplo de X por Y. Lo cual significa que mi Z puede dividir a X y mi Z puede dividir a Y. Podemos poner esto entonces como cociente con Z, con ese abuso de notación que dijimos antes. Pues este elemento está en nuestro anillo A. Es decir, es un elemento que está bien definido. Y además, resulta que ese elemento T, perteneciente a, es el máximo común divisor de X e Y. Que esto está genial, porque lo que me dice es, si conoces el mínimo común múltiplo, entonces eres capaz de sacar este máximo común divisor. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo podemos conseguir eso. Es decir, demostración. Vamos a probar esto. Aquí hay dos cosas esencialmente que probar. Primero, que este elemento T efectivamente está bien definido, está en nuestro conjunto A. Y lo segundo, que ese elemento T efectivamente es el máximo común divisor de X e Y. Bueno, pues si partimos de que nuestro Z es el mínimo común múltiplo de X e Y, ¿eso qué significa en particular? Tenemos tres cosas. Tenemos que, por un lado, el elemento X divide a Z. Tenemos también que el elemento Y divide a Z. Y tenemos también que si existe otro Z tilde que sea divisor o múltiplo común de X e Y, entonces, como el Z es el más chico, el Z tiene que dividir a ese nuevo Z tilde.
Esas tres cosas es la información que me da nuestro mínimo común múltiplo. ¿Vale? ¿Qué significa que x divida a este elemento? Que x divida al elemento lo que significa es que existe un cierto elemento A de nuestro anillo a mayúscula, tal que podemos expresar el elemento z como A por x, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Que si el y divide el z, entonces existe un cierto elemento b que está en nuestro anillo A, tal que el z lo puedo expresar como b por y. Muy bien. ¿Qué queremos hacer entonces? Ver si podemos expresar este t como esta parte de aquí, ¿verdad? Ah, bueno, pero si x es un múltiplo de... perdón, si z es un múltiplo de x y z es un múltiplo de y, además, por ser z múltiplo de x y de y, voy a poner aquí para que no se confunda, tenemos que nuestro z es también un múltiplo de el x por y. Por lo que eso lo que significa es que existe un cierto t del conjunto A tal que podemos expresar este z como el t, bueno, si z es múltiplo de x por y, ¿cómo lo ponemos? Bueno, no es que sea mínimo con múltiplo, es que z divide, porque si es un múltiplo de x y un múltiplo de y, es que z es divisor, no múltiplo, perdón, es divisor de nuestro x por y. Por lo que, si el z divide a x por y, tiene que haber un t perteneciente al conjunto A, de modo que si z divide a x por y, entonces z es el chico, o sea que el t por el z lo podemos expresar como x por y. Ya tenemos toda la información aquí para empezar a juntar todo esto, ¿verdad? Es decir, en ese caso, ¿qué conseguimos? Por lo tanto, si nos fijamos, ¿hay alguno que te dé más coraje? ¿Z igual a A por X o Z igual a B por Y? Me da igual, la verdad. Elige uno de los dos. Pues va por aquí. Venga, es decir, sabemos que nuestro Z es A por X, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer es conseguir llevarlo a el elemento Y. Claro, para eso, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar todo por Y. Es decir, si Z es A por X, en particular, Y por Z es lo mismo que el A por X por Y. Y decimos, espérate, es que X por Y lo puedo expresar como T por Z, ¿verdad? Por lo tanto, como este X por Y, esto es T por Z, al final, ¿qué tenemos aquí? Esto es A por T por Z. Estamos en un anillo que no tiene divisores de cero. Por lo tanto, ¿qué ocurre con este Z y este Z? Podemos cancelarlo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? Que el Y es, como estamos en un dominio A es dominio de integridad, tenemos que nuestro Y es A por T. Oh, pero si el Y es A por T, entonces, ¿qué relación hay entre Y y el T?
hemos encontrado un elemento, que era el A, de modo que A por T es igual a Y. Es decir, esto, por definición, lo que significa es que T es un divisor de Y. Ahora imagínate que hubiésemos cogido el B por Y, que hubiésemos dicho análogamente. Si hubiésemos empezado como Z es igual a B por Y, multiplicamos entonces todo por nuestro elemento X, que es no nulo, y nos queda que X por Z es igual a B por X por Y. Me da igual orden, porque como estamos en un dominio de integridad, el anillo es conmutativo. Resulta que nuestro B por Y, X por Y es nuestro T por Z. O sea que nos queda aquí B por T por Z. Como el anillo A es un dominio de integridad, no tiene divisor de cero, podemos cancelar esto y nos queda, por ser A dominio de integridad, que X es igual a B por T. Si encontramos un B, de modo que B por T nos da el elemento X, lo que significa por nuestra definición de dividir es que el elemento T divide a ese elemento X. Fíjate, acabamos de encontrar un elemento T que divide tanto X como Y, ¿verdad? Es decir, de momento ya tenemos que este elemento T es un divisor común de X e Y. ¿Qué nos falta ahora? Probar que es el mínimo, perdón, el máximo divisor común, ¿verdad? Entonces, para ver que T es el máximo común divisor, sea, antes lo hemos llamado T tilde, ¿verdad? Pues T tilde perteneciente a otro divisor común de X e Y. Es decir, sabemos también que nuestro elemento T tilde divide al elemento X. O lo que es lo mismo, que existe un elemento, ¿cómo lo quería llamar? C o A tilde, que te da más coraje. Sí. Venga, pues existe un elemento C del anillo tal que podemos expresar el X como C por ese nuevo divisor. Pero también sabemos que el T tilde divide también el Y. O lo que es lo mismo, existe un elemento D del anillo A tal que podemos expresar nuestro Y como el D por ese otro divisor T tilde. Pero entonces tenemos que si yo cogía el X y lo multiplicaba por el Y, ya hemos visto que si tenemos un divisor de X y de Y, entonces eso es un divisor de X por Y, es decir, puedo expresarlo de este modo, ¿verdad? Pero también hemos visto que esto lo puedo expresar entonces de otro modo, que sería el T tilde es un divisor del X. Podría juntar esto como X partido por T tilde con nuestro uso de notación y todo eso lo multiplicaríamos por el elemento Y, ¿verdad? Que en realidad cuando nosotros escribimos X partido por T tilde, ¿eso qué significa? Que estamos diciendo que el X partido por T tilde, ¿qué elemento es? El elemento C, ¿verdad? O sea que esto en realidad es simplemente C. Eso es lo que estamos diciendo. Que aquí tenemos un C por Y. Pero si hemos encontrado un elemento C de modo que C por Y me da esta cosa de aquí, es que entonces
todo este elemento es un múltiplo del y, es decir, el xy partido por t tilde es un múltiplo de y. O si lo quieres, o y es divisor de el x por y partido por t tilde, lo que más coraje te dé porque significa la misma cosa. Pero eso mismo lo puedo hacer también al revés, agrupando la y en el otro lado. Es decir, también podríamos haber dicho que x por y, al dividir todo eso entre t tilde, es el x multiplicado por el y entre el t tilde. Y cuando escribimos y entre t tilde con esta fracción, eso es un abuso de notación que lo que significa en realidad es el elemento d. O sea que lo mismo que esto es simplemente el d por el x. O lo que es lo mismo, tenemos así que el x por y entre el t tilde es un múltiplo de nuestro elemento x. O sea que esta cosa que tenemos aquí es un múltiplo de x y de y, ¿verdad? Entonces es un múltiplo común a los dos. Es decir, hemos obtenido entonces que este nuevo elemento x por y entre t tilde es un múltiplo común a x e y. Pero al ser t el mínimo común múltiplo de x e y, eso implica que este nuevo elemento, que es un múltiplo, tiene que ser más grande que el t. Es decir, t tiene que dividir a este x por y partido por t tilde. O lo que es lo mismo, fuera, lo que es lo mismo que algo divida es que existe un cierto... He utilizado A, B, C, E. Bueno, es que E puede parecer elemento neutro. A poner W. Hay un cierto W del anillo tal que si el T divide a esto es que T por W nos da el X por Y entre el T tilde. ¿Qué implica eso entonces? Que esto es lo mismo que expresar el qué. Si X por Y entre T tilde nos da este T por W, ¿qué información obtenemos del T tilde? ¿Quién era este X por Y? Si lo recuerdas, habíamos visto que el X por Y era T por Z, ¿verdad? Lo cual significa que este X por Y tiene que ser un múltiplo de el T por el Z. Por lo tanto, ¿qué información nos proporciona entonces con este T tilde, el XY y la Z? Que el T tilde tiene que dividir a qué elemento. Lo podríamos intercambiar Ah, simplemente si queremos y entonces este T tilde a quien tiene que dividir es al X por Y dividido entre Z. mm, ¿Y eso qué implica? Que el X por Y partido por Z, ¿quién era en realidad? Este X por Y partido por Z es lo que hemos llamado nosotros justamente el elemento T.
Pero si el elemento t tilde divide al t, ¿qué significa eso por definición? Que el t es efectivamente o que este elemento es el máximo común divisor. Porque cualquier otro divisor t tilde que haya lo va a dividir también a él. Que es lo que queríamos demostrar. ¿Bien hasta ahí? Sí. Es decir, que lo que nos proporciona este primer lema es una relación de cómo a partir de la información del mínimo común múltiplo podemos sacar, bueno, perdón, aquí he dicho que la z es el, ya estoy yo, la z es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Eso significa, perdón, aquí, si la z es el mínimo común múltiplo, espérate, aquí, z, claro, z, aquí, z, ahora sí. Que la t tilde divide a este x por y entre z y entonces el t tilde divide al t que es el x por y entre z. ¿Vale? Ahora sí. Que haya puesto la t en vez de la z ahí correspondiente. Lo que nos permite este resultado es ver que si z es el mínimo común múltiplo de x e y, entonces esta t es justamente nuestro máximo común divisor. Ahora bien, el recíproco no tiene por qué ser cierto. Tener información del máximo común divisor no siempre nos garantiza que podamos darle la vuelta. Para eso hace falta un poquito de mejor información. Es decir, para que el recíproco de nuestro resultado o de este lema sea cierto, necesitamos un poco de mejor comportamiento. Como veremos a continuación. Es decir, nuestro resultado que ya me garantiza esa equivalencia es el siguiente. Proposición. Aquí, si tenemos nuestro anillo de integridad, es decir, en un dominio de integridad, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado, la primera, que me da el buen comportamiento de existencia del mínimo común múltiplo, es decir, para cualesquiera x y perteneciente a nuestro a asterisco, tenemos que existe un z que podemos llamar mínimo común múltiplo de x e y. Y la segunda parte, que para cualesquiera x y perteneciente al a asterisco, existe un z que va a ser nuestro máximo común divisor de x y. ¿Vale? Es decir, si estamos trabajando en dominio de integridad, la existencia de mínimo común múltiplo o máximo común divisor es equivalente. No solo eso, sino que si se verifica esa existencia, es decir, en caso de existencia, y me da igual de cuál, porque los dos existen de forma simultánea, tenemos que se verifica una relación entre ese máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Y es que cuando cogemos el máximo común divisor de x e y el mínimo común múltiplo de x e y, al multiplicarlos entre sí, el resultado es el producto de x por y.
sean cuales sean los elementos X, Y que cojamos de nuestro anillo A. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver esa doble implicación y una vez que tenemos esa doble implicación, ver precisamente esta última parte. Es decir, demostración. Veremos primero las implicaciones entre la afirmación 1 y la afirmación 2. ¿Alguna preferencia? ¿1 implica 2 o 2 implica 1 primero? En orden. Venga, pues 1 a 2 primero. 1 implica 2. Fíjate, ojo, aquí no estamos diciendo que si existe el mínimo común múltiplo, existe el máximo común divisor de algunos elementos. No, estamos diciendo que sean cuales sean. Es decir, que siempre tiene que haber mínimo común múltiplo. Eso implica que siempre haya máximo común divisor. ¿Vale? Entonces, aquí. ¿Qué ocurre con esta implicación? Partimos de esa existencia de mínimo común múltiplo, ¿verdad? Es decir, si llamamos z a nuestro mínimo común múltiplo de x e y, ¿qué hemos visto justamente en este lema? Que hay un máximo común divisor que ¿quién es? Este t que es x por y entre z. Ah, pues que ya lo hemos hecho en realidad. Es decir, entonces el elemento t que es x por y entre z, que está en nuestro anillo A, es el correspondiente máximo común divisor, que es nuestro lema previo. O sea que realmente esta implicación era haber probado el lema. Una de las partes. Bueno, vamos a ver entonces la parte a lo mejor un poquito más compleja. Que si existe el máximo común divisor, entonces existe el mínimo común múltiplo. Es decir, vamos a estudiar 2 implica 1. Entonces, partimos de que para cualesquiera x, y que sean no nulos en nuestro anillo, existe ese elemento z que llamamos el máximo común divisor de x e y. ¿Qué información nos proporciona entonces? Por un lado, z es un divisor de x. Si z divide a x, lo que significa es que existe un elemento A de nuestro anillo tal que podemos expresar el elemento x como A por z. Vale, ¿y qué significa que z divida al elemento y? Ah, pues que existe un elemento B del anillo A tal que el elemento y lo puedo expresar como B por z. Que también habíamos dicho que había otra anotación, ¿verdad? ¿Cuál era la otra anotación con nuestro abuso? Ver que si z divide a x, lo podemos escribir como que x partido por z es ese elemento A, ¿verdad? Y aquí podríamos escribir con ese abuso de notación que y partido por z es ese elemento B. ¿Vale? Ah, pues vamos a intentar recuperar los elementos que nos interesan. Es decir, tenemos entonces que ¿con cuál te da más coraje empezar? Me da igual primero. Vale, el primero significa que A es x entre z.
que es nuestro uso de notación. Bueno, y si yo multiplico todo por y, pues nos quedaría entonces que a por y es lo mismo que el x entre z por y, ¿verdad? Pero ya hemos visto que si el elemento z divide a x, en particular esto lo podemos reescribir como x por y, todo eso entre z, ¿verdad? Pero es que el z, ¿quién era? Un divisor no solo de x, también de y. Entonces esta parte, por ser z divisor de y, también lo puedo escribir como x por y partido de z, ¿verdad? ¿Y quién hemos dicho que es y partido de z? El elemento b. O sea que esto en realidad es x por b. Ah. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos que este x por b, de aquí lo que hemos llegado entonces, por así decirlo, es que a por y es igual que x por b. ¿Qué implica entonces esta parte? De aquí obtenemos dos cosas. Obtenemos así que si te fijas en todo este elemento, el elemento x por b, lo puedo expresar como algo por y, ¿verdad? O sea que x por b es múltiplo de y, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, x por b es trivialmente múltiplo de b, ¿verdad? Y de b, pero me interesa es que sea múltiplo de x, ¿cierto? Porque es x por algo. O al revés, a por y es múltiplo de x, ¿verdad? Porque es b por x. Pero a por y también es un múltiplo de y porque es algo por y, lo que más coraje te dé. Es decir, este elemento x por b, o si te da más coraje, el a por y es múltiplo común de x e y, ¿verdad? O sea que ahí tenemos ese múltiplo común. ¿Qué nos falta ver? Que ese múltiplo común es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, podemos ponerle nombre, es decir, sea... ¿Cómo que lo llamemos? T o, bueno, sí, sea T entonces, o bien X por B, o bien A por Y, porque son lo mismo. ¿Queremos probar? Que ST es el mínimo común múltiplo de X y de Y. De las tres cosas que hay que probar, ya tenemos dos probadas. Ya tenemos que T es un múltiplo de X y que T es un múltiplo de Y. Me falta probar que si hay otro múltiplo, entonces T tiene que dividir a ese otro múltiplo. Bueno, pues sea entonces, como hemos hecho antes, T tilde perteneciente a nuestro anillo A, otro múltiplo común de nuestro X e Y, ¿vale? Queremos probar que T divide a este T tilde. En particular, para probar que T divide a T tilde, vamos a ver que si tenemos entonces estos elementos, hay una relación en el comportamiento de esos elementos. Es decir, si cogemos el máximo común divisor, que le hemos llamado Z,
Entonces, cuando cogemos este máximo común divisor z por el t tilde, eso es lo mismo que estudiar el máximo común divisor de el x por ese t tilde con el y por el t tilde. Una especie de puedo sacar factor común ese t tilde del máximo común divisor, ¿vale? Eso es lo que queremos probar. ¿Cómo probamos esta igualdad? Vamos a suponer que tenemos ese máximo común divisor, es decir, sea D, a lo mejor simplemente, este máximo común divisor del X por T tilde y del Y por T tilde. Es decir, es un divisor de estos dos elementos. Entonces, lo que podemos afirmar es que el elemento que quién sería nuestro Z, que es el máximo común divisor por el T tilde, ¿a quién divide? Como ese es el máximo común divisor, eso es un divisor de x y t tilde, tiene que dividir al d, que es el divisor más grande. Pero si este es el divisor más grande, entonces es que hay un cierto... ¿Cómo lo ponemos? Existe un cierto... Voy a poner W del anillo A, tal que podemos expresar el d como el z por el t tilde por el W. ¿Vale? Y entonces, ¿qué relación tenemos con estos elementos? Si nosotros cogemos el z y lo multiplicamos por el t tilde y lo multiplicamos por ese w, ¿eso a quién sabemos entonces que divide? A, D. Como eso es d, ¿no? Como z por t tilde por w es el elemento d divide a x por t tilde, ¿verdad? Por actividad X por T tilde. Pero entonces, aquí, ¿qué podemos estudiar de estos elementos? Que si nos fijamos, tenemos el t tilde, no hay divisores de cero, ¿verdad? Entonces, el z con el w tiene que dividir a qué elemento? Al x, A, ¿verdad? Del mismo modo, el z por t tilde por el w, que es nuestro elemento d, es el máximo común divisor de x t tilde y de y t tilde, entonces tiene que dividir también al y por el t tilde, ¿verdad? O lo que es lo mismo, como no hay divisores de cero, puedo simplificar el t tilde y nos queda entonces que z por w tiene que dividir al y, ¿cierto? ¿Y qué sacamos entonces? Si el z por w, el z por w divide a x y el z por el w divide a y, entonces, ¿a quién tiene que dividir z por w? Divide a los dos, o sea que z por w es un divisor común de x e y. Pero si es un divisor, tiene que dividir al más grande de todos los divisores, ¿verdad? Es decir, z por w tiene que dividir a quien sea el máximo común divisor de x e y. ¿Y quién es el máximo común divisor de x e y? El máximo común divisor de x e y lo hemos llamado z. O sea que esto tiene que dividir a z, ¿verdad? ¿Y qué pasa si z por w divide a z? Que la única opción posible es que ¿quién tiene que ser w? Una unidad de nuestro anillo. El único modo de que un múltiplo de z se divida a sí mismo, ¿verdad? sí. Vale.
Es decir, que efectivamente estos dos divisores son exactamente iguales porque se diferencian en una unidad. Es decir, que este W es una unidad y entonces el D y el Z por D tilde son exactamente la misma cosa. ¿Qué es lo último que nos falta por ver? Nos falta ver que en ese caso, si existen esos mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que el producto de los dos nos da nuestro producto de los elementos. Es decir, por último, si tenemos, ¿cómo lo queremos llamar? Hemos dicho z, si z fuese el máximo común divisor de x e y, y t fuese el mínimo común múltiplo de x e y, entonces tenemos que, cuando nosotros cogemos el elemento x por y, ¿qué pasa con este elemento? T es el mínimo común múltiplo de x e y, ¿verdad? Sí. Z es el máximo común divisor de x e y, lo cual significa que z en particular divide a x por y. O sea que puedo estudiar x por y partido por z, ¿no? ¿Y qué pasa con este x por y partido por z? Que esto como quién lo podemos expresar. Ya sabemos que lo podemos expresar como el x por z, o x entre z por y, o lo que es lo mismo, el x por el y entre z. Y antes, ¿qué hemos visto? Que además tenemos que nuestro elemento x por y va a dividir al x por cualquier otro múltiplo de x, ¿verdad? Y a ese otro múltiplo que hemos cogido de x y de y lo hemos llamado t tilde. O sea que este x va a dividir a cualquier otro múltiplo t tilde que tengamos. O del mismo modo, el x por y va a dividir a cualquier otro múltiplo del y por t tilde, siendo nuestro t tilde del conjunto A un múltiplo común de x e y. Por lo que, ¿qué ocurre entonces? Que nuestro x por y va a dividir a quién. Si divide al x t tilde y divide al y t tilde, lo que obteníamos precisamente es que divide al z por t tilde. Y si divide al z por t tilde, entonces, en términos de notación, ¿cómo lo podemos expresar todo esto? Podemos decir que x por y entre z es lo mismo que ¿quién? A lo mejor no es lo mismo que el t tilde, ¿verdad? Pero, como no hay divisores de cero, si x por y divide a z por t tilde, el x por y entre z divide Al de tilde. al t tilde. Ah, y si eso divide al t tilde, es que entonces, en esta relación que tenemos aquí, ¿quiénes son esos elementos?
como el t tilde era cualquier otro múltiplo, ¿verdad? Tenemos entonces que nuestro x por y entre el z es exactamente igual que ¿quién? Que nuestro elemento t. Y entonces sacamos de aquí que nuestro x por y lo podemos expresar como t por z, que es lo mismo que el t, habíamos dicho que era el mínimo común múltiplo de x e y, y el z era nuestro máximo común divisor de x e y. Es decir, que efectivamente el x por y es el producto de mínimo común múltiplo por máximo común divisor. ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿O hay algún paso que te hayas quedado con alguna duda todavía? No, sí, creo que está bien. O sea, que me he enterado, me refiero. Tú piensas que aquí lo único que estamos diciendo es justamente de esta parte que tenemos aquí, de que podamos sacar ese factor común, al final se diferencian en una unidad, como se diferencia en una unidad, son exactamente la misma cosa. Tenemos entonces que este t tilde tiene que dividir, este t tiene que dividir al t tilde, y entonces, como esto divide al t tilde, el t es justamente este elemento. Por lo tanto, como es el t, el que divide al t tilde tiene que ser ese mínimo común múltiplo. ¿Vale? Y entonces ya lo tenemos y tenemos esta igualdad correspondiente. Ahora, nosotros no tenemos garantía en principio en este resultado que hemos puesto de que siempre existan estos mínimo común múltiplos o siempre exista este máximo común divisor. No lo sabemos. Si existen siempre, si son equivalentes. Para garantizar que existan siempre, necesitamos mejorar nuestro dominio de integridad. Y esa mejora que hemos hecho del dominio de integridad es lo que llamamos el otro día nuestros dominios de ideales principales. Es decir, en ese caso sí que tenemos la equivalencia siempre. Es decir, corolario, si nuestro anillo A es un dominio de ideales principales, entonces, o lo habíamos llamado, pusimos deep, entonces siempre existen el máximo común divisor de x e y el mínimo común múltiplo de x e y para cualesquiera x y que cojamos de nuestro anillo, pero no nulos. ¿De acuerdo? Además, en ese caso, se verifica que sí tenemos ese mejor comportamiento de los ideales, porque como son ideales principales, es cierto que hay una caracterización que ya hemos visto del mínimo común múltiplo del máximo común divisor. Para el mínimo común múltiplo, ¿qué teníamos? Que si z era ese mínimo, o t, no me acuerdo cómo llamamos, yo no tengo que el mínimo común múltiplo de x e y sea exactamente igual a el elemento x intersección el ideal principal del y. Lo que tenía al principio que pusimos, ¿qué era? ¿Dónde estaba? Lo encontraré. Aquí. Es el ideal generado por. Ah, vale, pues eso sí lo tenemos. Es decir, que en ese caso, sí podemos decir aquí también que ese ideal generado por ese mínimo común múltiplo es el ideal del x intersección el ideal del y. Pero en el caso del dominio de ideales principales sí que podemos mejorar el comportamiento del máximo común divisor. Ahí sí que podemos decir que el máximo común divisor de x e y, cuando estudiamos el ideal que genera ese elemento, es exactamente igual al ideal generado por x
más el ideal generado por Y. Que dice, bueno, pero es que lo que sabíamos nosotros no era eso, era que estaba dentro de aquellos ideales ya, pero como estamos en un dominio de ideales principales, todos los ideales Y, ¿cómo son? Todos son principales. Por lo tanto, sí tenemos que toda esta intersección son justamente el X más el Y. Por eso, si el X más el Y está contenido en Z y el Z está dentro del X más Y, ahí sí que podemos garantizar en los dominios de ideales principales la igualdad exacta. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. Venga. Vamos a estudiar entonces ahora, prácticamente ya antes de meter nuestro concepto fundamental, que es esta identidad de virtud que estamos buscando, precisamente las relaciones que existen entre los elementos irreducibles o primos cuando trabajamos en estos dominios de integridad con existencia de mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Es decir, proposición. Aquí lo que decimos es que sea nuestro A, vamos a poner simplemente un dominio de integridad. Que es cierto que hemos dicho que siempre estamos trabajando como dominio de integridad, pero como antes hemos hablado de dominio de ideales principales para no confundir. Es decir, un dominio de integridad donde o bien tal que... ¿Qué prefieres? ¿Que exista el mínimo común múltiplo o que exista el máximo común divisor? ¿Qué te da más coraje que No sé, me escribamos? da igual, la verdad. A poner máximo común divisor de x e y. Da igual porque ya hemos visto que si existe uno siempre, para cualesquiera x, y pertenecientes a asterisco, entonces la proposición que hemos visto es que existe el otro. Es decir, me da igual que exista el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, lo que más coraje te dé, ¿vale? Es decir, pero que tenga garantía de que siempre existe. Entonces, si un elemento A de nuestro dominio de integridad A es irreducible, ahí sí que podemos garantizar que entonces ese elemento A de nuestro anillo es un elemento primo. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos sacar precisamente? Vamos a recordar lo que significaba cada cosa. Realmente en estos resultados, escribiendo lo que significa cada cosa, prácticamente llegas sin problema al final. Queremos ver que el elemento es primo, ¿verdad? Entonces, sea nuestro elemento A del anillo A mayúscula un elemento irreducible y denotemos por I mayúscula al ideal principal que genera este elemento A, ¿vale? Probar que el elemento fuese primo era probar que el ideal que lo genera es primo. Que el ideal fuese primo significa que si tienes que un producto X por Y estaba en A, en ese ideal, entonces o bien el X estaba en el ideal o bien el Y estaba en el ideal, ¿verdad? Es decir, para ver que este ideal Y es primo, dados X y pertenecientes al anillo A, de modo que el producto X por Y sí que está en el ideal, queremos ver que o bien el X está en el ideal o el Y está en el ideal. Eso es lo que nos importa, ¿verdad? Vale. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que para cualquier elemento X y existe siempre su mínimo común múltiplo y su máximo común divisor. Es decir, sabemos que si estos elementos X y son distintos de cero, porque si es cero no hay nada que hacer, entonces existe el elemento alfa
que va a ser el mínimo común múltiplo de cualquier par de elementos, en particular de... a poner el... y con cualquier elemento t que coloquemos. Y también existe un beta que va a ser el máximo común divisor del elemento y con el t, sea cual sea también el t de nuestro a asterisco, ¿vale? En particular, ¿qué significa que x por y esté en el ideal? Si x por y pertenece a ese ideal y mayúscula, que es el ideal generado por a, existe un cierto elemento, podemos poner este t, perteneciente al a, tal que cuando multiplicamos a por t, eso nos da x por y. O sea que si tenemos este elemento t, entonces el x por y es múltiplo del a o del t, lo que más coraje nos dé, ¿verdad? Pero hay un mínimo común múltiplo del elemento y del t y hay un máximo común divisor del elemento y con el t. ¿Y qué más podemos hacer entonces? Además sabemos una relación entre estos elementos, ¿verdad? Además, tenemos que... ¿Qué obtenemos cuando multiplicamos alfa por beta? Cuando multiplicamos máximo, mínimo común múltiplo con máximo común divisor, eso nos daba el producto de los dos elementos. Es decir, eso nos da lo mismo que el i por ese elemento t. ¿Y aquí qué tenemos? No el i por el t, tenemos el x por y, ¿verdad? O sea que... ¿Qué relación tenemos al final? Que x por y sea a por t, ¿cómo lo podemos entender? Precisamente como que x por y es múltiplo de quién? Del que más coraje te dé los dos, ¿verdad? Puedo decir que x por y es múltiplo de a, porque es t por a, o puedo decir que x por y es múltiplo de t porque es a por t, ¿verdad? O sea que al final este elemento es múltiplo de a o de t, de lo que más coraje nos dé, ¿de acuerdo? Pero x por y también es múltiplo de y, por ser algo por y. Entonces, si tenemos que ese elemento x por y es múltiplo de y el x por y es múltiplo de t, aquí si te parece aparece y por t, ¿verdad? Entonces, ¿este alfa por beta quién es? Alfa por beta es también un múltiplo de y alfa por beta es también un múltiplo de t, ¿verdad? Entonces resulta que este alfa por beta es también un múltiplo del y por t. Pero esto, ¿qué era también? Como nuestro elemento x por y es también múltiplo común, múltiplo común de y y t, tenemos que... ¿Cuál es el múltiplo más chico? El mínimo común múltiplo. ¿Y el mínimo común múltiplo quién era? Lo que hemos llamado alfa, ¿verdad? Por lo tanto, si tenemos otro múltiplo, ese otro múltiplo x por y tiene que ser más grande, lo cual significa que el alfa, que es el mínimo común múltiplo, tiene que dividir al otro múltiplo x por y que hemos encontrado. O sea que alfa divide a este x por y.
¿Y eso qué significa? Que por lo tanto, cuando nosotros hemos establecido esta relación de A por T es igual que X por Y, eso lo podríamos expresar en realidad diciendo que ¿quién es el elemento A cuando lo despejamos? Es X por Y entre T, ¿verdad? Es decir, que podemos decir que el elemento A es el X por Y entre el T. Pero esto es lo mismo que si pongo el X por Y entre el T y pongo el alfa y el alfa. Porque alfa y alfa es lo mismo, es esa unidad, ¿verdad? Pero esto, vamos a ponerlo como hemos puesto nosotros la notación siempre con la curvadita y un poquito inclinado, vamos a poner que el A es el X por Y entre el T. Y esto lo podemos poner como X por Y entre T por el alfa entre alfa. Pero entonces podemos empezar a agrupar y decir, esto es lo mismo que, ¿quién? Que X por Y, y podría dividir entonces X por Y entre alfa por, y aquí ¿qué nos quedaría? El alfa entre el T. ¿Y estos elementos dónde están? El X por Y entre alfa, como alfa divide a X por Y, eso será un cierto elemento que está en nuestro anillo A, ¿verdad? Y el T también es múltiplo de este alfa por Y entre el Y, o sea que esto también es un elemento del anillo A. Por lo tanto, efectivamente, este elemento A, ¿dónde está? En nuestro anillo A que tenemos, ¿verdad? Pero este elemento que tenemos aquí es un elemento ¿de qué tipo? Irreducible, ¿verdad? Si es irreducible, es que ¿cuáles son los posibles divisores de ese elemento? O unidades o múltiplos de unidades. Es decir, como el elemento A de nuestro anillo era irreducible, debe ser o debe ocurrir alguna de las siguientes cosas. Conforme nosotros hemos factorizado nuestro elemento A. Cosa 1 que puede ocurrir. ¿Qué pasa si este elemento A es un múltiplo de una unidad? Es decir, que estamos diciendo que cuando cogemos el x y lo dividimos entre el alfa, xy dividido entre el alfa, que eso sea un múltiplo de un cierto u por a, donde u es una unidad de a. Pero, ¿cuál es la otra opción? O bueno, de aquí si jugamos con esta igualdad que tenemos aquí, que por lo tanto, si x por y entre alfa es u por a, tenemos que u por a es lo mismo que el x por y entre el alfa. Podemos dividir a cualquiera de esos dos elementos, o sea que esto lo que nos está diciendo entonces es que el elemento x, ¿cómo lo podemos relacionar? Si yo despejo el elemento x, lo puedo expresar como esa unidad por el alfa multiplica, el y divide, alfa entre y por el elemento a. ¿Y eso qué significa? Que el elemento x es un múltiplo del elemento a, ¿verdad? Y los múltiplos del elemento a están en el ideal principal generado por a. Y si está en el ideal principal generado por a, está en nuestro ideal y que estábamos buscando. Ah, pues mira, hemos conseguido entonces que x está en el y. Perfecto. Una de las cosas que podíamos encontrar. O, ¿cuál es la otra cosa que podemos tener? Que sea el otro elemento, el alfa entre el t, el que sea ese múltiplo de unidad. Es decir, que alfa entre t sea nuestro múltiplo de unidad
donde el U pertenece a unidades del conjunto A. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando jugamos con esa igualdad, por lo tanto, si nosotros tenemos que nuestro U por A es igual que alfa entre T, ¿qué tenemos así? Ahora nos gustaría relacionarlo con el elemento Y, ¿verdad? ¿Y cómo podemos relacionarlo con el elemento Y? Si vemos la relación que teníamos, el X por Y era A por T. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Si alfa por beta era el mínimo común múltiplo multiplicado por el máximo común divisor, lo que teníamos es que alfa por beta es I por T. De aquí casi que lo tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos alfa entre T. Si multiplicamos entonces, ¿qué sacamos de aquí? Si alfa por beta es I entre T, el alfa entre el T es el I entre el beta, ¿verdad? Si hacemos lo mismo de antes, el alfa entre es el I entre beta. Es decir, U por A es I entre el beta. O lo que es lo mismo, aquí estamos diciendo entonces que el I es el beta por el U por el A, ¿verdad? O lo que es lo mismo, un múltiplo de cosas de A, ¿verdad? Por tanto, esto está en el ideal principal generado por A, que es nuestro ideal I. Y entonces tenemos que efectivamente nuestro elemento es primo, ¿verdad? Y ya lo teníamos probado. ¿Bien hasta ahí? Sí. Es decir, que realmente aquí es donde hemos utilizado la parte de que sea irreducible. Resultado ya fundamental que llegamos con esto, y ya todo es inmediato, nuestra identidad de Bézout, que lo que nos garantiza es esa existencia de relación del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Es decir, la identidad, vamos a ponerlo mejor como teorema, aunque ya como hemos hecho toda la parte complicada previa, nuestra identidad de Bézout sale enseguida. ¿Qué nos dice la identidad de Bézout en nuestros anillos? ¿Cómo podemos relacionar esos elementos? Es decir, aquí lo que tendríamos ahora es que si tenemos nuestro A que sea un dominio de integridad y tenemos em, dos elementos xy, y dados xy, elementos de nuestro anillo A que no sean cero, entonces si estos elementos xy, tales que x y generan un ideal principal, entonces existe nuestro z que va a ser el máximo común divisor de x e y, siendo además el z lo podemos expresar como un cierto a por x más un cierto b por y, donde tanto a como b son elementos de ese anillo. ¿Vale? Es decir, que básicamente la identidad de Bézout me dice, puedes encontrar elementos A y B de modo que el máximo común divisor es múltiplo de x más múltiplo de y, esencialmente. Ya esta demostración es prácticamente inmediata porque vamos a ver qué tenemos que hacer. Estamos suponiendo que x e y generan un ideal principal, es decir, si partimos de que
X e Y generan un ideal principal, eso significa que hay un cierto elemento, es decir, que existe un cierto Z en principio del anillo A, tal que Z genera a el ideal X más el ideal Y. ¿Eso qué implica entonces? Si genera el ideal X más el ideal Y, en particular, tanto X pertenece al ideal generado por ese Z, como Y pertenece al ideal generado por el Z. Pero claro, si X pertenece al ideal generado por Z, lo que nos implica aquí es que X es de la forma A por Z, o lo que es lo mismo, Z divide al elemento X, por definición. Pero también si el Y pertenece al Z, eso lo que significa es que el Y lo puedo expresar como un cierto B por Z, o lo que es lo mismo, el Z divide al elemento Y. Ya tenemos aquí entonces que ese elemento Z es un divisor común de X e Y. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente es ese mínimo común divisor. ¿Qué más sabemos? Que si genera la suma, Z se puede expresar como ¿quién? Si genera estos elementos, si es un múltiplo del X es de la forma A por X, y si es un múltiplo de Y de la forma más B por Y, donde A y B son elementos del anillo A. La parte complicada está en ver que ese elemento Z que nos hemos construido es efectivamente el máximo divisor común. Bueno, pues supongamos ahora, supongamos que existe otro Z tilde del conjunto A que sea divisor común de X e Y. Es decir, vamos a suponer que ese elemento Z tilde divide el X y que ese elemento Z tilde también divide el Y. Obviamente, si Z divide el X, entonces también tenemos que Z tilde divide al A por X, ¿verdad? Sea cual sea el A que cojamos del anillo. Y también tenemos entonces que el Z tilde divide al B por Y, sea cual sea el B que cojamos del anillo. Pero entonces, juntando esto, tenemos que el Z tilde va a dividir al A por X más B por Y. Pero A por X más B por Y es justamente lo que nosotros hemos llamado el elemento Z. Y si otro divisor común Z tilde divide al Z, luego tenemos entonces que ese elemento Z que nos hemos construido es precisamente el máximo común divisor de X y de Y. Y con eso ya tenemos toda esta parte de Bezut completa.